Chicos, bienvenidos a la cuarta clase de panadería. Estamos en el curso de desarrollo de habilidades de panadería. Como les había enseñado en la primera clase, pues tenemos que proporcionar las recetas a la cantidad de harina que les voy a dar. Entonces vamos con el pan Venecia. El pan Venecia es una masa enriquecida. Vamos a preparar 400 gramos de harina. Entonces sacan los porcentajes, o si ya los tienen hechos, mucho mejor. Y van a pasarlo a 400 gramos. Vamos a proporcionar todo. Vamos a hacer unos biscuits. Vamos a añadir, a los porcentajes le vamos a añadir un 10% de leche. Vamos a añadir un 10% de leche. Además de eso, vamos a subir el porcentaje de grasa de 0, el porcentaje de grasa estaba de 0,9 me parece. No, perdón, el porcentaje de grasa está en 50%, eso lo vamos a mantener. La grasa que estamos usando es margarina o mantequilla. Cualquiera de las dos es válida, el mejor producto siempre se va a hacer con mantequilla. Vamos a tomar en cuenta que todo tiene que estar muy frío. Entonces por acá tengo mi líquido en un baño de hielo para mantenerlo frío. Ese líquido, que era huevo y agua, sumo esas dos cantidades, las voy a sustituir por leche agria. Puedo utilizar agua, puedo utilizar leche normal, leche fluida, puedo utilizar yogur natural. Lo que me va a hacer es enriquecer el sabor de ese producto. Además, a los biscuits les va bien añadirle cosas diferentes. Por ejemplo, queso cheddar, chile jalapeño. Podemos hacer unos biscuits de brócoli, de atún con perejil, qué sé yo. Hoy tengo tocineta parmesano y le voy a añadir algo verde que sería perejil, pero le va muy bien cebollino, puerro, cebolla. Okay. Eso para los biscuits. Entonces 400 gramos de harina, vamos a mantener ese 50% de grasa, preferiblemente mantequilla, y la cantidad de huevo y agua lo vamos a sustituir en toda la cantidad por leche agria. Vamos al pan cena. Pan cena lo mantenemos así como está. Vamos a hacer 250 gramos de harina, vamos a iniciar con 250 gramos de harina y hacemos unos escones. Vamos a utilizar de 100% de harina, 300 gramos, de ahí pues modifico nada, todo queda como está. Sí, todo queda como está. Igual la leche semidescremada que se utiliza, la puedo sustituir por leche agria, que nos va, como les decía, a enriquecer un poco ese producto. Hoy desarrollamos las habilidades un poco motoras. La masa Venecia, que es con la que vamos a iniciar, es una masa más ideal para hacer formas, trenzas, todo este tipo de productos. Entonces, voy a ir haciendo la masa. Tengo por acá las cosas secas, que sería harina, levadura instantánea, la leche en polvo, azúcar. Vamos a añadir acá el azúcar, la sal, sí la voy a mantener por fuera. Vamos a mantenerla por fuera. Y en este pan, pues dice que lleva mantequilla. Ok, todo bien. Vamos a utilizar mantequilla. La mantequilla, acuérdense que siempre va justo en el momento en que la harina se empieza a humedecer. Ok, además tenemos de nuestro fermento natural. Vamos a añadirlo junto con el agua. Lo vamos a añadir acá. Además el huevo, también lleva huevo. Ya estoy añadiendo las cosas líquidas. De huevo solo son 20 gramos, un huevo pesa 50, la yema pesa de 15 a 20 gramos, entonces solamente voy a utilizar la yema. Recuerden que es importante siempre tener el mise en place listo. No voy a ir pesando nada mientras ya tengo que tener todo listo. Eso para no... Cualquier ingrediente que esté de más o que haga falta y pues es necesario, la estructura que se va a crear no sería la misma y pues voy a tener un montón de fallos al crecer, al hornear.
La levadura instantánea, chicos, la semana anterior pues hubo unos panes que no me crecieron porque la levadura instantánea, siempre que la vayamos a utilizar, pues tiene una vida útil, podemos decir que corta. En menos de un mes ya ella puede dejar de funcionar. Entonces lo ideal es comprar paquetes de levadura que sean acorde a la cantidad que gasto. Si compran un paquete grande de 500 gramos y no lo van a utilizar en cierto tiempo, pues hay que cambiarlo. Okay. Acuérdense tener a mano rebasqueta, eso para ir limpiando un poco la mesa. Okay, veo que ya se me empieza a desaparecer la harina que estaba por ahí seca, entonces es el momento donde se agrega la grasa. ¿Por qué motivo era que lo hacía? Para que la levadura no se viera afectada por esa grasa y pues logre desarrollarse. Es una masa bastante sólida, se amasa de manera tradicional, metiendo fuerza. Acuérdense que con esta parte de acá voy a empezar a mover bien la masa, pues ella tiene que moverse toda para que se logren distribuir los ingredientes de forma homogénea. La sal, acuérdense que la vamos a incorporar siempre al final del amasado. Vamos a desarrollar una masa lisa, elástica. En amasados como estos o en tipos de masas como estos, que el porcentaje de humedad es relativamente bajo, no se puede aplicar el amasado francés. Se puede aplicar, pero pues la masa se va a poner muy tensa en poco tiempo y no se va a lograr bien la tarea, que es pues lograr homogeneizar todo. A la primera seña de elasticidad, recuerden que dejamos reposar la mesa. En la mesa la masa un momento y con los dedos empiezo a moverlos para ver si hay elasticidad. Si veo que ya hay algo de elasticidad, puedo incorporar la sal. Esperamos que la sal se disuelva, que se homogenice también y tenemos lista la masa. Recuerden que siempre utilizamos ingredientes fríos, el agua fría, eso para que la masa logre estar ya en su punto de elasticidad sin tener que amasar de más. Si amaso de más, lo que va a pasar con esta masa es que va a ganar más temperatura y eso puede llegar a afectar el proceso de fermentación. Entonces no está de más revisar un poco la temperatura de la masa, que está en ese momento en 24 grados. Es
La temperatura ideal puede llegar a 26 grados. Ya de 26 grados para arriba va a empezar a tener deficiencias. Okay. Masa lista, la coloco sobre la mesa, le pongo plástico encima y la dejo reposar unos 20-25 minutos. Okay. Pan cena, chicos. El pan cena, pues una masa normal también, ligeramente enriquecida, además de tener leche en polvo, tiene azúcar, levadura, que son las cosas secas, y pues diferente de las que hemos hecho anteriormente, únicamente la grasa la materia grasa, que en este caso usamos aceite de fritura. Pues en los restaurantes ya casi no se ve, antes se veía mucho, se ponían pancitos de cena, unos pancitos, unas bolitas pequeñitas, se les daba a los comensales antes de comer. Mal negocio porque se llenaban con pan y al final no consumían tanto, porque ya a la hora de pedir estaban satisfechos, no pedían tanto, eran más cautelosos a la hora de pedir, entonces generaba menos ganancias. Ahora pues se sigue aplicando algo similar, ¿verdad? Que es dar algo antes de comer, pero lo que se busca más bien es que sea algo pequeño, salado, crujiente, para despertar el apetito, para que nos dé hambre y podamos pues, más bien pedir más, en vez de pedir menos, pedir más. Igual vamos a aprender la técnica, que es la del boleado, hacer bolitas pues lo más bonitas posibles. Cosas secas, añado el agua fría, recuerden. Es una masa bastante dura de amasar, hay que meterle fuerzas. En este caso no lleva fermento natural, pero si quisieran ponerle le pueden añadir un 10% de fermento natural. Aplica igual a las masas que hemos visto, no todas las masas se hacen igual, por eso nunca pesen todo junto, por favor. Hay unas masas que vamos a tener que cambiar los procedimientos. De hecho, bueno, en la clase de hoy aprendemos las técnicas del biscuit y de los escones, que son, pues podemos decir, panes de minuto. Recuerden que estoy por añadir en este punto, antes de que cuando toda la harina seca que había en la mesa ya desapareció, puedo añadir la materia grasa, que en este caso es el aceite de fritura. Y amaso profundamente, busco elasticidad y añado sal. También esta masa la voy a dejar reposar de 20 a 25 minutos. El punto de fusión del aceite de fritura es muchísimo más alto, lo que nos va a dar es esponjosidad en la masa, va a hacer que ese pan se sienta más esponjoso por más tiempo. Entonces, pues, los restaurantes que utilizan este tipo de panes mantienen el pan fresco, aunque ya tenga su rato de estar afuera y todo. Entonces, ese es el principio de añadir un aceite con un alto porcentaje, con un punto de fusión alto. Okay, ya hay uniformidad. Es una masa un poco más seca, se dificulta más ver la elasticidad, pero ya noto que hay algo, así que ya puedo añadir la sal. Y ahora es
esperar que se disuelva la sal y lograr la homogeneización. Igual hago una bolita tensa, ya está lista, hago una bolita tensa, coloco en la mesa, cubro con plástico y dejo reposar 25 media hora aproximadamente. Ok chicos, en el caso de los biscuits, vamos a hacer los biscuits. Tenemos la masa de Venecia y el pan de cena reposando. Y vamos a los biscuits. Los biscuits pueden llevar levadura instantánea, o puede que no. En realidad, la parte leudante acá, la que se utiliza, es polvo de hornear. Polvo de hornear, pues es una mezcla de bicarbonato en partes iguales con cremor tártaro. Él hace efecto con la acidez, por eso estoy sustituyendo también la parte de agua y huevo por leche agria. El ácido de la leche agria pues va a ayudarme a que el bicarbonato que está en el polvo de hornear se active un poco y se esponje más. Entonces, bueno, para hacer biscuit hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, elementos bien fríos, incluso la harina. La harina, si sabemos que vamos a hacer biscuit, la podemos mantener en el congelador. En este caso voy a utilizar harina fuerte, pero le va muy bien una mezcla de harina fuerte y harina débil. O sea, una harina marca Facasa, Ariflor fuerte, Flores mezclada con acarina, que es como la más adecuada. Esa mezcla en partes iguales de harinas, pues lo que hacen es hacerla más débil y pues se va a esponjar más. Siempre el punto de tener la harina fría y todos los demás restos de ingredientes fríos es que no se unan mucho las cosas. Todo lo contrario, lo que hacemos con las masas leudadas solamente con levadura, que siempre amasamos mucho. En este caso más bien es entre menos amase mejor. Tengo por acá las cosas secas, que sería la leche en polvo, polvo de hornear, azúcar y la sal. Entonces en este caso incluso la sal, que siempre la dejamos para el final, la vamos a añadir en esta primera parte. Mezclo cosas secas, la mantequilla, que lleva un 50%, o sea, la mitad de la cantidad de la harina es mantequilla. La vamos a mantener, como les decía, todo bien frío. La voy a mantener en el congelador. Incluso lo que hice fue con un rallador, agarrar la barra de mantequilla y rallarla y meterla en el congelador ya rallada. Ok, queda así. La idea de hacer esto en los biscuits, en una masa como los biscuits, es que más bien la mantequilla no se logre integrar con la masa. Quiero nada más que cada cosito de mantequilla fríos se envuelva en harina. Esto nos va a dar pues un producto más crujiente. La miga es ligeramente esponjosa y va a tener como plegados como si fuera un hojaldrado. Entonces está la parte de la mantequilla aquí. Vean que no lo estoy uniendo a fuerza, nada más estoy deshaciendo los pedazos que están muy grandes. Los estoy quebrando un poco, los pedazos que están congelados muy grandes, y los estoy mezclando acá. Okay, si le vamos a poner cosas, como les decía, pues puede llevar cosas. Yo por ahí me encontré tocineta, queso parmesano y perejil. Yo por acá tengo esto, entonces lo que voy a hacer es picarlo y añadirlo en este momento.
La tocineta la cociné un poco para perder grasa, para que perdiera grasa. Y como les digo, se pueden hacer combinaciones ahí muy diferentes. Voy a dejar el tocino en pedazos grandes. Entonces añado acá tocino. Voy a añadir queso parmesano. Cantidades pues van a variar, eso depende del gusto y también de lo que vayan a cobrar por ellos. Entonces tengo tocineta, queso parmesano, pues le voy a poner un poquito de perejil. Ok, todo lo estoy mezclando sutilmente. Vean que no he amasado en ningún momento, nada más es hacer una borona con todo lo que ya tengo acá. Que repito, eran las cosas secas, harina, polvo de hornear, levadura no le puse, se puede llevar, pero no le va a aportar mucho. Entonces tengo harina, leche en polvo, azúcar, sal, polvo de hornear, la mantequilla fría, rallada, tocineta, queso parmesano y perejil. Okay. Ya cuando tengo todo bien unido, aquí en seco puedo mezclarlo todo lo que quiera sin amasar, ¿verdad? Nada más vean que son las yemas de los dedos. Puedo mezclarlo todo lo que quiera. Pero ya cuando añado el líquido, ya ahí sí tengo que ser más sutil. Entonces el líquido lo sustituí por leche agria. Podemos, como les decía, utilizar agua o leche fluida o huevo, pero siento que mejor resultado lo da leche agria. Okay. Nada más estoy distribuyendo la humedad en toda la mezcla, aún no he amasado. Tampoco voy a amasar profundamente, como les decía, entre menos se mezcle va a ser mejor. El polvo de hornear pues es necesario que que esté fresco, ¿verdad? Que el polvo de hornear no tenga mucho tiempo de estar ahí en la alacena. Y él va a crecer en dos momentos. Uno, cuando ya está en contacto con la humedad. Y el segundo momento es cuando lo metemos a un horno precalentado. Si el horno no está a una temperatura mayor de 160 grados, el polvo de hornear no se va a activar y no va a crecer. Vean que no estoy amasando, nada más estoy intentando unir todos los elementos sin amasar. Esto, como les digo, nos va a crear esa textura tan característica del biscuit. El biscuit es un pan muy gringo, pues es como una copia de los scones, que los scones son de origen inglés. Es el pancito utilizado tradicionalmente a la hora del té. Generalmente es dulce o es simple, pero se acompaña entonces con miel y mantequilla. El biscuit a su vez, ¿verdad? Como les decía, es una copia gringa y pues los hacen también con saborizantes como estos o quedan simples para acompañar con mantequilla y miel. Vean que no estoy amasando, más bien voy como rompiendo, juntando un poco las migas que hay en la mesa. Ok, ya se logró unir la masa. Puedo amasar ya sea con un bolillo o ir majando un poco con la mano.
Dependiendo de lo que le hayamos añadido, puede que sea necesario que espolvoreemos con harina o no, pues la masa puede quedar más pegajosa. O sea, si le puse, qué sé yo, cebollín y humedeció más la masa, entonces requeriría un poquito de harina para secar. Vamos a buscar un cortador redondo y vamos a tener una bandeja lista con papel encerado, preferiblemente un papel encerado de buena calidad que no se nos vaya a quedar pegado. Si voy a utilizar bolillo para aplanar un poco. Entonces con el bolillo voy majando un poco. No tiene que quedar sumamente delgado. Si queda muy delgado, lo que va a pasar es que en el horno tan caliente, como les decía que hay que tenerlo precalentado, en el horno tan caliente lo que va a suceder es que se nos va a tostar mucho, va a quedar como una galleta. La idea es que él sea crujiente por fuera y sumamente esponjoso por dentro. Enharino un poco el molde, eso con tal de que no se me pegue al cortador. A la hora de colocarlos en el molde, pues vamos a darles un pequeño espacio. Eso para ayudarles a que crezcan bien, que el aire en el horno se distribuya. ¿En cuánto vamos a precalentar el horno? El horno lo necesito a 375 grados Fahrenheit de temperatura, pero voy a precalentar el horno a 420. Eso para que cuando yo abra la puerta del horno, la temperatura que se pierde no me vaya a afectar en el producto final. Los más bonitos siempre son los que se cortan primero, aunque esto lo puedo volver a unir y cortar, siempre quedan muchísimo mejor. Eso sí, a la hora de unir estos restos no los vayan a amasar, sino nada más como colocar encima, majar un poco y estirar. Les va bien pintarlos con huevo, eso por el brillo, si no simplemente quedan así, ellos van igual a dorarse, pero con el huevo y leche, con un baño de huevo y leche, pues quedan muchísimo más brillantes. Ok, horno precalentado, 420 grados, los meto, no los voy a meter a esa temperatura, ¿verdad? Apenas los meto bajo la temperatura a 375 y van a estar 15 minutos, de 15 a 20 minutos en el horno. Ya no necesitan nada, no necesitan el reposo, ya que les decía que es leudado con polvo de hornear. El polvo de hornear, pues ahí en contacto con la humedad está creciendo un poco, pero ya en el horno pues termina creciendo más. Entonces voy a hornear y ahora les muestro el resultado. Ok chicos, escones. Los escones tienen el mismo procedimiento de los biscuits. También podemos variar un poco. En este caso si tenemos huevo en la mezcla, si tenemos un poco de huevo en la mezcla, okay. Entonces podemos variar el procedimiento, podemos tomar la materia grasa que es mantequilla, en este caso también, ¿verdad? Dice margarina, podemos usar margarina o mantequilla, muchísimo más rico solo con mantequilla. También estoy utilizando leche agria. Entonces, como les decía, podemos cambiar el método, podemos cremar la mantequilla como si fuéramos a hacer un queque, cremar mantequilla, ir añadiendo el azúcar, después el huevo. Una vez que todo eso está listo, incorporamos las cosas secas, pero yo lo voy a hacer igual a como hice el biscuit, cosas secas, que sería la sal, polvo de hornear, azúcar, la mantequilla fría del congelador, mantequilla fría y rallada, acuérdense, con el rallador, entonces está sumamente helada, eso la tenía en el congelador.
Los pedacillos muy grandes despedazo también. Esta masa va a llevar, además que se le pueden, como les decía, poner cosas. Esta lleva almendras y chispas de chocolate. Entonces añado acá. De huevo. De huevo voy a añadir, porque dice que son, para la cantidad de harina que les di, de huevo serían 20, entonces uso la yema solamente. Esto lo voy a mezclar con la leche agria, que también, como les decía, estoy utilizando leche agria, entonces viene todo acá. Esto acá y unos elementos. Igual sin amasar, intentar amasar lo menos posible. Es más fácil distribuyendo bien toda la humedad y luego metiendo un poquito de fuerza sin amasar, repito. Si amasamos, lo que vamos a obtener es una masa elástica. La elasticidad y el polvo de hornear no se llevan muy bien, entonces por eso insisto tanto en que no exageremos el amasado. Los scones generalmente se hace primero un círculo, se prehornea, se hace como se precocina, se hace nada más como una torta, se precocina un poco, se corta en cuñas y luego se vuelve a hornear nuevamente. Se termina ya de hornear, de tostar bien. Entonces digamos que lleva dos cocciones, antes de cortar y después de cortar. La podemos hacer así o de igual manera podemos utilizar molde como lo hicimos con los biscuits. Se suelen bañar con leche, con azúcar en polvo al final de la preparación. Me gusta hacerles un baño, no un baño de huevo y leche, sino con crema dulce antes de hornear. Eso le da eso, y el azúcar glass al final, después de horneado, le da un sabor bastante bueno. Entonces, si lo pueden probar. Igual los sobros los vamos a unir, pero delicadamente, sin amasar mucho. Y vuelvo a extender. Podemos variar el relleno, en este caso chocolate y almendra, pero se pueden hacer digamos, con higos, qué sé yo, ¿verdad? Higos, dulce de leche. Podemos utilizar como piña en almíbar, cortar en pedacitos, colocar, pues también le va muy bien. Y son, como les digo, panes fáciles. Vean que no hay que esperar la fermentación, no hay que dejar reposar antes de cortar, de formar. Okay. Al horno también de 15 a 18 minutos, 20 minutos aproximadamente, 375 de temperatura. Ok, chicos, las masas que teníamos reposando vamos a formarlas. Vamos a iniciar con el pan Venecia. Vamos a tomar el pan de Venecia y vamos a sacar pesos de 60 gramos. Vamos a hacer 9 pesos de 60 gramos.
Recuerden que después del reposo no puedo volver a amasar. El reposo es más bien para el descanso del amasado que ya le di a la masa. Si yo lo vuelvo a amasar, si yo por algún motivo me agarré la masa que estaba reposada y empecé a amasarla nuevamente, pues necesito dejarla descansar otra vez, ya que ella necesita aflojarse, liberarse un poco. Y es que dan ganas, o sea, ver la masita ahí reposando, dan ganas de agarrarla y volverla a estirar, pero no es la idea. Siempre vamos a estar... Bien. La masa tenemos por acá, entonces 9 palos. Vamos a hacer una trenza de 9 palos, que ya están por acá, o sea, esos van a ser los 9 palos. Le voy a sacar unos pesos más, voy a explicarles dos cosas diferentes con una misma masa. En este tipo de masa no es necesario tener harina en la mesa, ya que ella pues se va bien. Okay. Una forma como un fantasmita de Pac-Man que sea más ancho en la parte de abajo que la parte superior, y empiezo a enrollar. Siempre que vayamos a hacer panes con algún tipo de forma, vamos a iniciar con esta forma. No vamos a hacer bolitas, sino que lo que vamos a hacer es ese tipo de forma que pues nos alisa la parte superior, nos va a dar va a definirse mejor ese tipo de forma que vayamos a hacer, se va a definir mejor gracias a esta forma que le estamos dando, este preformado. Entonces los 9 palos los voy a tomar y los voy a estirar acá. Como les digo, el tipo de masa se presta para no utilizar harina. Si fallaron proporcionando y le añadieron más humedad de lo necesario y la masa está sumamente húmeda, pues usen un poco de harina en la mesa, muy poca porque esto tiene que rodar también, entonces si no rueda no se va a ver bien, que no va a salir bien ese rollito. Esta parte es algo que ya tenemos que tener dominado a estas alturas del curso, ya manipular la masa y hacer estas formas ya debería ser un poco más sencillo, pero bueno, bien, acuérdense que podemos practicar con plasticina si es necesario, si sienten que su habilidad con la masa no está muy desarrollada, pues lo que hace que mis panes se vean más bonitos que otros, pues es la práctica que tengo, y eso se gana practicando. Si no les da chance de hacer masas, pues como les digo, practiquen con plasticina. Okay. Tengo por acá los 9 palos, voy a sacar los biscuits del horno y extraer un poco de harina. Ya en esta parte que viene sí puedo usar harina. Okay. Chicos, entonces tengo los 9 palos ahí. Voy a utilizar sémola para espolvorear y les explico también pues la parte de bolear. Bolear consiste en tomar el pedacito de masa ya porcionado, estos pues también están de 60 gramos, e ir metiendo extremos hacia el centro. Entonces esto me va a mejorar un poco la forma, pero aún no queda lo suficientemente tenso. Voy a tomar mi mano con esta parte de aquí, voy a empujar la masa y con estos dedos voy a formar. Entonces voy moviendo la mano con movimientos circulares, y esto lo que va creando un poco de tensión. La masa se está pegando a la mesa y con los dedos me estoy ayudando a que ya vaya girando así. Finalmente lo que hago es crear tensión. Esto abajo me va a quedar un ombligo normal, ese ombliguito normal, pero la masa tiene que verse totalmente lisa, no tienen que haber como imperfecciones en esto. Esto lo que va a lograr es capturar más aire. Entonces cuando lo hagamos así, pues entre más liso esté y más bien
definida esté esa bolita, más crecimiento va a tener. A estas bolitas sobrantes lo que le vamos a hacer es espolvorear un poco de sémola en la mesa o harina. Incluso podemos usar harina de maíz y las vamos a dejar crecer acá. Las vamos a dejar crecer, igual las cubro con plástico. Las cubro con plástico para que no se sequen. Y ahora les explico qué vamos a hacer con ellas. Okay. Poca sémola en la mesa. Acuérdense que hay una forma de tirar harina en la mesa o de sémola o de harina que es para evitar excesos. Si hay mucha harina, esto no va a rodar y me va a perjudicar. Entonces, poca harina en la mesa. Lo voy a estirar del largo aproximado de 3 basquetas. Okay. Entonces, con todos estos palos vamos a hacer una sola trenza. En realidad, aunque tenga una cantidad grande de palos, no quiere decir que sea difícil. De hecho, es la más sencilla de hacer. Es solamente seguir pues un orden y ya lo vamos a ver. Importante, acuérdense que siempre que estoy estirando, la fuerza la estoy ejerciendo hacia la mesa. La fuerza la ejerzo hacia la mesa y voy moviendo mis brazos hacia los lados, pero ejerciendo siempre la fuerza hacia abajo. Si yo empiezo a ejercer la fuerza hacia los lados, este palo de pan pues no me va a quedar uniforme, sino que va a ser pues unas partes más delgadas que otras. Además, el producto final, ya el pan final, no va a tener pues, la misma, no se va a ver tan bonito, así que pues súper importante ver eso. Okay. De un lado voy a poner 4 palos, del siguiente voy a poner 5 palos, siempre todos tienen un punto inicial que sería este. Entonces, del lado derecho tengo 4 palos, del izquierdo 5. Diferentemente, puede que el derecho tenga 5. Y estoy dejando un espacio aquí en el medio. Acá, en esta línea del medio, que estoy dibujando ahí, es donde se va a formar la trenza. Entonces es donde debo tener un poco más de cuidado. Siempre voy a iniciar con el lado que tiene 5. Voy a iniciar con el palo externo, con el palo más alejado. Entonces con el quinto palo del lado de fuera, voy a tomar los 2 más cercanos y los voy a levantar. Van a pasar debajo de 2 y encima de 2. Y llega al lado interno del siguiente manojo de palos. Okay. Entonces ahora de este lado tengo 5, nada más repetir la acción. Levanto 2, paso por debajo de 2, encima de 2 y llega a la parte interna. Es ir repitiendo este movimiento constantemente hasta que se nos acabe la masa. Pero aquí es donde tengo que ir colocando pues
metiendo como más tensión, asegurándome de que quede más cerca, de que quede bien apretado. Eso para que vaya a verse bien este producto final. Entonces, como les digo, solamente repetir este movimiento. Ir repitiendo, mantener la superficie pues desalojada, tener el espacio suficiente para poder hacerlo. Las masas tienen que estar frías. Eso nos va a ayudar un montón a que se mantenga la forma. Este paso de hacer ese fantasmita y pues enrollar es súper importante. Como les digo, esto es lo que me va a ayudar a definir que se vea bien. Es solamente mantener este movimiento entonces. Acá hasta que se me acabe. De hecho, ya se acabó. Ya se acabó. Ya no me queda más. Y tengo dos colitas que no se ven muy bien. Esta inicial, pues voy a tomar mi mano y voy a empezar a hacer como que estoy cortando. Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es moviéndola para que tenga un final bonito, marcado. Igual al otro lado. Este es el producto final. Entonces, esta es la trenza de 9 palos. Pues, como les digo, este tipo de masa se presta para hacer este tipo de formas. Voy a llevar a fermentar ya, una vez formada. Voy a llevar a fermentar. ¿Cuánto va a durar fermentando? Va a durar aproximadamente 40 minutos, 45 minutos en un fermentador. El fermentador es el aparato aquel donde le brindo las condiciones necesarias para que la levadura se desarrolle. Como sería entonces una temperatura de menos de 40 grados y humedad, vapor. Acuérdense que podemos emular eso abriendo el horno apagado, ¿verdad? Teniendo el horno apagado, colocarle una olla de agua caliente, agua hirviendo preferiblemente, mantenerla ahí y meter el pan en ese lugar. Entonces el vapor que generó la olla y el calor que generó el agua caliente va a crear un clima pues adecuado para eso. Entonces 40-45 minutos. Esto lo vamos a dejar crecer en la mesa. Los dos pedacitos que corté de las puntas también los hice de bolitas, los voy a dejar ahí fermentar. Y les explico el pan de cena. El pan de cena lo que vamos a hacer es bolitas como estas que hicimos. Vamos a hacer bolitas de 32 gramos, un tamaño similar al de los panes de restaurantes. Entonces vamos a tomar los pesos y vamos a hacer las bolitas. Vamos a practicar eso que les dije. En este caso no utilicen harina en la mesa ya que se les puede pegar, y pues si quiero ahí como una foto detallada en la plataforma en Teams, una foto detallada de estas bolitas bien tensas, donde no se le vean arrugas en la parte superior, donde el ombligo esté bien definido, que pues de las técnicas de panadería esta es una de las más utilizadas, donde se utilizan en cada momento. Así que okay. Voy a colocarlas en bandejas dejando espacio, voy a colocarlas en una bandeja dejando espacio. Igual las voy a llevar a fermentar unos 40 minutos en el fermentador. Si fuera a temperatura ambiente, eso no serían 40 minutos, sino que serían 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eso ya va a depender mucho del lugar donde vivan y el clima. Si los hacemos a temperatura ambiente, recuerden que tenemos que cubrirlos con plástico o estar con una botella, con un dosificador de agua, un spray, rociándolo ocasionalmente para que la superficie no se vaya a secar y eso que le impide crecer. Okay. Entonces llevo a fermentar y ahora les enseño los productos finales, que serían los biscuits, scones, la trenza. Chicos, en clase número 4, los panes que van para el horno.
La trenza, vean la que ya creció, ya ella pues está súper esponjosa. Hay que tocarla con cuidado, de hecho, si no ya se puede desgasificar, al igual que los panes de cena también. Vean cómo desarrolla volumen. Estuvo en el fermentador pues la humedad me ayuda a que no se sequen y que pues logren desarrollar bien el volumen. Voy a pintar con huevo esta, no le voy a poner nada. A la trenza se le puede poner ajonjolí, se le puede poner queso parmesano, lo que quieran, o sea, lo que se les ocurra ahí se lo pueden espolvorear. Pero para que se note la forma lo voy a dejar simple. A los pancitos de cena sí le voy a hacer el baño de huevo, que es huevo y leche. Es huevo entero y leche, se puede utilizar yemas y leche, se puede utilizar simplemente yemas. Eso sí, al usar más yemas y menos leche o solamente yemas, los panes tienden a quedar más dorados, un color más tirando a dorado oscuro. Okay. Los de cena sí los voy a espolvorear con unos con amapola y otros con ajonjolí. Okay, ¿cuánto tiempo van al horno? Van a ir al horno después de que fermentaron bien. Van a ir al horno durante 12 minutos, estos pequeñitos, los de cena. Y esta trenza, que es un poco más grande, va a ir por 15, 18 minutos aproximadamente. También tengo estos pancitos que eran las masas que habían sobrado del pan Venecia. ¿Qué vamos a hacer English muffins? Los habíamos dejado crecer ahí en la mesa con sémola abajo o sémola encima. Voy a hornear estos. Los primeros minutos llevan vapor, los primeros minutos de horneo. Acuérdense que el vapor se lo incorporo en este tipo de horno que tengo acá en la U. Se lo incorporo añadiéndole agua a la bandeja que tengo previamente caliente en la parte de abajo del horno. Con este tipo de masa de pan Venecia se presta para hacer los English muffins. Los English muffins pues es un pan que se hace en el sartén, no necesitamos horno. Lo que necesitamos son dos sartenes iguales, uno que ya está caliente, preferiblemente que ya esté ligeramente caliente. Voy a poner aceite, mantequilla clarificada, lo que gusten, y los voy a colocar de un lado 4 minutos. Voy a contar 4 minutos de ese lado a fuego mínimo. Ya una vez que pongo los panes, voy a bajar el fuego a lo mínimo. Lo voy a dejar 4 minutos por un lado. Pasados 4 minutos voy a girarlos y los voy a dejar 4 minutos más por este lado. Voy a dejar 4 minutos más por el otro lado. 4 minutos más, los voy a cubrir. Después, pasados esos 8 minutos de cada lado, los voy a cubrir y los voy a dejar unos 4 o 5 minutos más a fuego mínimo. Eso pues al taparlo se hace un efecto horno. Ya no se están dorando por cada lado, sino que lo que hace es un efecto horno y terminar de cocinar la parte interna, que es lo que cuesta un poco cocinar con este tipo de técnica. Entonces al taparlo hace efecto horno y terminan cociéndose por ambos lados. Los English muffin, pues como les digo, es una masa muy similar a esta Venecia, varía un poco en los porcentajes de ingredientes que lleva, pero nada del otro mundo. Y pues sirven para los panes de desayuno, pues infinidad de cosas. O sea, es uno de los panes más versátiles y ricos que pueden conseguir. Tapo y ahora se los presento cuando termine de hornear las otras cosas. Les muestro los biscuits y los English muffins. Ok, chicos, del producto horneado ya tenemos los biscuits, que como les digo, pues tienen que quedar dorados por fuera, crujientes, por dentro tienen que ser esponjositos, se ve como si fuera una pasta hojaldre, se le ven como laminado, como si fuera laminado. Esa es la mantequilla que nunca se logró incorporar,
que lo hicimos al propio, al igual que los scones también. Acuérdense que estos los podemos espolvorear de azúcar también para que se diferencien unos de otros. Se pueden espolvorear con azúcar y pues ya me falta nada más sacar los productos del horno y los productos que tengo del horno ya para terminar la clase. Recuerden que tienen que alistar su mise en place, tomar una foto, tienen que grabar un video en el proceso de elaboración de las masas y pues una foto del producto final. Ok chicos, salen los panes del horno, 18-20 minutos la trenza, vean de cómo llega a dorarse. Ella se dora más de la cuenta, al igual que los pancitos de cena, porque son panes enriquecidos. Acuérdense que eso quería decir que tiene grasa, tiene huevo, tiene azúcar, entonces siempre van a quedar cortezas más doradas, no son crujientes, no. También este enriquecimiento de la masa nos hace que sean masas sumamente suavecitas, okay. Pero sí doradas. La trenza, vean los pancitos de cena, una peculiaridad de ese aceite de fritura con un punto de fusión alto es que van a notar que a los panes se le hacen muchas bolitas, eso es normal, sumamente normal. Tenemos los English Muffin, que es la misma masa, nada más que proceso de cocción diferente. Y pues los biscuits y los scones. Esto sería la clase 4, entonces el final de la clase 4 de el desarrollo de habilidades de panadería. Entonces espero sus comentarios, preguntas en la plataforma de Teams y que suban ahí el material luego de lo elaborado. Hasta luego.